Buenas noches. Vamos a empezar a trabajar un poco sobre algunas de las ideas que están ampliamente representadas en el libro El liderazgo de mente. Una de las herramientas centrales del ataque y la construcción sobre las mentes es fundamentalmente la estrategia. Referente a eso, Boffre, un gran estratega del ejército francés, a quien recuerdo con mucha precisión, porque me fue aclarando muchas cosas a lo largo de mi vida. Entre ellas, que él fue comandante del cuerpo francés en la invasión que hicieron a Egipto en 1956, luego que Nasser, en una acción individual y sin consulta internacional, toma el canal de Suez. Lo sorprendente de esto es que el ataque realizado por Boffre junto con el ejército inglés y el ejército israelí fue de una precisión llamada casi perfecta, que logró recuperar el canal de Suez en poco tiempo. Pero lo que él no apreció es que los norteamericanos no iban a estar de acuerdo y les ordenó retirarse, produciendo una ofensa muy grave al espíritu del león británico. Este es un hecho que hay que tenerlo muy presente. Y Boffre dice en su libro La introducción a la estrategia, cuando se refiere a qué es la estrategia, dice: lo mismo que Monseñor Jourdain hablaba en prosa sin saberlo, numerosos son los que hacen estrategia más o menos inconscientes. La estrategia adquiere su mayor dimensión en la familia. Cuando uno juzga a los hijos, o a los parientes, o a los amigos, normalmente los van a juzgar desde una visión ideológica, que ya veremos a lo largo del libro qué queremos decir con esa visión ideológica. Y van a traer el hecho a la visión ideológica, que es la que va a condicionar los futuros hechos en el futuro. Él es muy estudioso. Él tiene como objetivo ser ingeniero, probablemente dirá el padre. Se acierta en esa construcción de la vocación de su hijo y percibe la finalidad que él tiene construida en su mente, podrá saber muy bien cuáles van a ser sus actos futuros. Si no, viviré equivocado. Pero a diferencia de Monseñor Jourdain, es más difícil hacer una buena estrategia que escribir en prosa. Si bien emplea con frecuencia el nombre de estrategia, las realidades que encubre son generalmente ignoradas. En verdad, es uno de los términos usuales cuyo sentido es el menos bien conocido. No va a ser en este libro en que yo me voy a referir fundamentalmente a los mitos de la caverna de Platón. Pero si ustedes la leen con absoluta paciencia, es cortita, no es larga, y con precisión van a descubrir que la gente que está sentada, encadenada, con una única posibilidad de mirar a un solo lugar, esa gente tiene una visión del mundo que está construido por un conjunto de personajes que pasan con determinados elementos para proyectar sobre esa pared sombras provenientes de la luz que viene de un fuego que tienen detrás. Esa construcción mental que es permanente es lo que nosotros llamamos la construcción ideológica. Si uno de los participantes de esa caverna se retira y va a ver la realidad del mundo, el grave problema que va a tener es que cuando vuelve y quiere explicar su punto de vista, resulta de una dificultad insuperable. En el año 1975,
yo me retiré de la caverna y fui a Estados Unidos y estudié 4 años en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Con la humildad que me caracteriza, que no pretendo ir más allá que escribir una realidad, el Instituto de Tecnología de Massachusetts es considerado el centro intelectual más importante de los Estados Unidos. Quiero recordarle que no es una institución que se dedique al estudio de las ciencias sociales, está muy orientado a las ciencias matemáticas, pero de una visión totalmente distinta. La visión que tiene esa institución está parada, en el caso particular mío, en una construcción mental muy asociada a la mecánica cuántica. Quiero recordarles que la mecánica cuántica es una metodología de pensamiento que nace prácticamente a partir del año 1900 y sus primeros descubrimientos son de los primeros años de 1901, 2, 3, con una particularidad. Tiene un centro de difusión intelectual en lo que se llama la cultura central europea. Esos lugares científicos eran Múnich, Berlín, Otinga, Viena. Ahí aparecen los científicos más importantes, sin recordar quiénes son los que han nacido en esa área. Probablemente ustedes los van a recordar. Heisenberg, el del principio de incertidumbre. Si veo dónde está la partícula, no sé con qué velocidad se mueve. Si determino su velocidad, no sé dónde está. También aparece en la constante de Planck, que da nacimiento a lo que después que establece la relación entre la energía del electrón y la consecuencia y la frecuencia, la relación entre la frecuencia y la constante de Planck. Y a partir de allí empiezan a aparecer una manera muy diferente de pensar. Ahí aparece el gato de Schrödinger, interesante gato de Schrödinger, que nos va relatando cómo se puede lograr haber un gato vivo y muerto al mismo tiempo, que yo en su momento lo voy a desarrollar para que la gente entienda. ¿Y esto qué significa? Que aparece una columna vertebral totalmente diferente. La construcción ideológica de comienzos de la mitad del siglo XX es diferente. Toda la lógica cuántica no tiene nada que ver con la lógica científica y experimental, a tal punto que en los años 36 y 37 se levanta una corriente ideológica, y presten atención a este pequeño ejemplo que les voy a dar, una corriente ideológica contradictoria entre lo que ha sido el pensamiento de la física teórica y de la física experimental, a tal punto que fue construyéndose una ideología contradictoria entre la física experimental y la física teórica, diciendo que la física teórica es la física de los judíos y la física experimental es la física de los alemanes, donde existe la intuición, donde se ven los hechos, donde el razonamiento trabaja sobre la verdad. Y lo otro es hipotético y fuera de la verdad porque no tiene hechos experimentales que la prueben automáticamente, sino que es toda una construcción ideológica. Ahí está Heisenberg, que no es precisamente alemán, judío, es alemán en su origen. Pero lo interesante es ver cómo se puede construir un conflicto ideológico de cosas absolutamente absurdas, a tal punto que Einstein se va de Alemania y muchos de los judíos, a partir de los años 35, 36 y 33 algunos, empiezan a dejar Alemania. La columna vertebral del pensamiento alemán se va. Pero queda incrustada en muchos lugares de formación profesional de la Alemania central, entre ellos el ejército alemán.
El ejército alemán es una construcción muy interesante. Es de la época de Bismarck, es de la época de los alemanes que ganan la guerra de 1870. La Argentina en 1901 elige como modelo de su ejército el modelo alemán. Y prestemos atención a esto porque es muy importante para la historia argentina. Nosotros siempre vamos a estar parados en la construcción mental de lo que son las ideologías para manejar el mundo, no los hechos. Los hechos dependen de la construcción ideológica y la construcción ideológica es central. Esa construcción ideológica es la que ha definido un pensamiento muy interesante. Y ahí viene algo que debemos mirar con mucho detalle. Yo sé que a veces dar ejemplos de la construcción cultural de la Argentina genera conflictos mentales instalados, tal como fue el caso alemán. Es la cosa más absurda que he visto en mi vida, que hayan creado una corriente ideológica de físicos experimentales alemanes y una corriente ideológica de físicos teóricos que eran traidores, mentirosos, que buscaban destruir la construcción ideológica alemana. Alemania lo pagó muy caro, porque ellos fueron después el centro del pensamiento mundial en la creación del arma nuclear, y con lo cual lo llevó a la desaparición como corriente ideológica. Su falta de adaptabilidad al mundo en que vivía los llevó a la propia derrota que ellos no creían que podía pasar. El ejército argentino se construye sobre esa ideología. Van der Gels pasa revista en 1910. El ejército tiene una profunda construcción ideológica. Esa construcción ideológica se repercute en la conducción del ejército en el año 1943. Quiero recordarles una cosa que es muy importante. El pensamiento radical es de fines del siglo XIX. Y en el siglo XIX no existía la mecánica cuántica. Tal no existía la mecánica cuántica que el hermano de mi abuela, un hombre que tendría en aquellos momentos 30 años, cuando mi padre había nacido, él ya tenía 20 o 30 años, no pudo estudiar física porque el padre le dijo que no perdiera tiempo con la física. Ya se había descubierto todo lo que era necesario en la física, ya no importaba más. No hacer un paralelismo entre el avance científico y la cultura instalada es muy grave, fundamentalmente si uno se coloca fuera del contexto cultural de la época. Roca es de la época del ferrocarril. El ferrocarril es la expresión máxima del descubrimiento más importante de la humanidad, que es la que relaciona la capacidad de la energía calórica transformada en energía mecánica. Esto ha sido un hecho fundamental. La energía mecánica surge de la energía calórica. La humanidad tardó 10.000 años en descubrir eso. Y de ahí aparece el ferrocarril y se empieza a producir el gran cambio de la historia de la humanidad. Los que estudiamos la guerra, mal, bien, poco, mucho, sabemos que se combatía a caballo desde la época de Alejandro Magno. Y no voy más atrás porque la gente no conoce mucho la historia más allá de eso. Pero en la época de los egipcios, el caballo era el descubrimiento científico más importante. Y aparece empieza a aparecer la locomotora, empieza a aparecer las ondas electromagnéticas, que son de fines del siglo XIX. Maxwell escribe las 4 ecuaciones famosas de las ondas electromagnéticas. Sus lógicas son distintas, están muy basadas en los principios newtonianos. A partir de ese momento yo empiezo a definir
que los que tienen una relación de causa y efecto son los que fundamentalmente trabajan en lo que se dice en llamar la mecánica newtoniana, que es una relación donde usa la racionalidad deductiva, típico de la formación de un abogado, típico del área científica que buscan la verdad, pero el abogado es el que trabaja sobre las leyes escritas y las interpreta racionalmente tal cual son, y con su racionalidad prueba o no prueba los hechos. Esta es la lógica central del movimiento radical, cuyos líderes Irigoyen, Alem, Lisandro de la Torre, son los que se mantienen permanentemente en esa conducta ideológica. Y el conflicto en 1946, o 45 para decirlo más claro, septiembre del 45, entre el grupo de la época y el ejército, se debía a que el ejército había nacido de una copia del ejército alemán que estaba montado sobre una cultura cuántica, mientras que los radicales están montados sobre una cultura newtoniana, que es una religión de causa y efecto, lineal en su análisis. Es muy importante detenernos en esto porque la cultura cuántica patrocina fundamentalmente la libertad como herramienta central de la construcción del pensamiento, que es lo que vamos a ir viendo a través de todos estos libros que estoy escribiendo. El eje central del peronismo es la libertad. ¡Qué notable! Cuando digo esto a los peronistas se enojan, creen que no es verdad. Ya veremos si es verdad o no es verdad. Socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana son 3 valores de la libertad, no son 3 valores del populismo. El populismo es una continuidad del pensamiento marxista que es de fines del siglo XIX. A pesar de que la escuela austríaca es del XIX, tiene su aplicación a partir de los años 1970 con fuerza, porque si bien se aplicó en los primeros 30 años de la estructura mental europea, a partir de 1930 aparece el keynesianismo y de ahí en adelante con sus distorsiones lleva a lo que se llama un pensamiento alejado del liberalismo. Bien, con estas primeras ideas vamos a ir avanzando hacia la construcción de nuestro libro que se basa en estas ideas centrales. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido de escucharme y espero que pronto podamos vernos cuando ya hayan leído con mayor profundidad los conceptos más profundos que tiene el libro. Muchas gracias, buenas noches.